Para mí está con fiebre. Van sacadas, sí. La recojamos. Tengo dos. Y la más chiquita es la de dos, mayorcito de 4, y ya está con la gripe. Pero ya está. Claro, el niño. Estimados participantes, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Rodrigo y voy a estar acompañado de Alessandra, de la Organización Estudiantil Acción Sostenible. Queremos compartir con ustedes un video en el que se explica cómo este evento es parte de una iniciativa de alcance global llamada World Wide Teaching, Climate Justice. Welcome to the Worldwide Teach-In on Climate and Justice. You are joining tens of thousands of students at hundreds of schools across the planet in learning and thinking about the work each of you can do, now and in your future, to repair the climate and lead a just transition to a clean energy future. Your Worldwide Teach-In will mobilize the power of educators and students and empower a generation of fighting to stabilize the climate and advance climate justice. We all need to get comfortable talking about climate all the time. The Teach-In helps us do that. The Worldwide Teach-In is a call to organize events on campus or community on or around March 29, 2023. The key to a successful teaching is relying on homegrown talent, not outside experts. We all need to step up. The biggest threat to your future is thinking that somehow someone else is going to stop global warming. This is the great work of our generation. We hope this teaching will help you find your own pathway to repairing the climate. A continuación, los dejamos con la profesora Joana Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento de Economía de la misma Casa de Estudios. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estimados expositores y panelistas, señora Cristina Rodríguez, de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, profesora Katy Rubiños, del Departamento de Marketing y Negocios Internacionales de nuestra universidad, profesor Nicolás Picastain, del Departamento de Administración de esta Casa de Estudios, señor Roberto Calderón, exalumno de la Universidad del Pacífico, la profesora Rosario Gómez, coordinadora del área de Economía de los Recursos Naturales del Centro de Investigación de la Universidad. Muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quisiera darles la bienvenida a la Universidad del Pacífico con motivo de este conversatorio que hemos titulado Esfuerzos de adaptación al cambio climático, una mirada desde el sector público, académico y privado, que ha sido organizado por el Centro de Investigación de nuestra universidad, el CIUP, con el apoyo del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, CODES, de la Universidad de los Andes en Colombia. La Universidad del Pacífico está asociada al CODES desde su fundación en el año 2018, ya que es nuestro interés trabajar de manera coordinada con otras universidades de la región sobre los objetivos de desarrollo sostenible para lograr contribuir desde la academia a proveer de evidencia que contribuya a decisiones más informadas que mejoren las condiciones de vida de la población en la región. Este conversatorio, como ustedes han escuchado previamente, es organizado en el marco de la iniciativa Encuentro Educativo Global por la Acción Climática 2023, que promueve globalmente el Centro de Política Ambiental del Bard College de New York, Estados Unidos. El objetivo del encuentro es dialogar y crear conciencia alrededor de la importancia de trabajar en conjunto en pro de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Este es el tercer año de participación de la Universidad del Pacífico en esta iniciativa internacional, que este año ha buscado reunir durante la última semana de marzo y la primera semana de abril
a más de 1000 universidades y colegios alrededor del mundo para aprender sobre experiencias que busquen contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático. Durante estas 2 semanas se están realizando cientos de eventos alrededor del mundo que reúnen a miles de jóvenes y público en general en conferencias, charlas y talleres que buscan crear conciencia y fomentar la acción para combatir los efectos adversos del cambio climático. Pero la pregunta que surge es por qué es importante conocer, conversar y discutir sobre el cambio climático. El reciente 6º informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, ratifica que las actividades humanas son responsables del calentamiento global, con un incremento de la temperatura en 1.1 grados centígrados en comparación a la segunda mitad del siglo XIX. El cambio climático se puede visibilizar, entre otros, a través de la mayor frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, lo cual genera daño a la población y sus medios de vida. En particular, el informe del IPCC señala que en el caso de América del Sur y Central, enfrentamos unas condiciones de alto riesgo, ya que estamos muy expuestos por nuestras condiciones geográficas y somos muy vulnerables al cambio climático. Vulnerabilidad que se acrecienta por nuestro alto grado de inequidad, pobreza y la alta densidad poblacional en muchas de nuestras ciudades principales. Según el informe, debemos esperar que en la región los eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, sequía, incremento del nivel del mar, entre otros, aumenten en número e intensidad, ocasionando graves daños a la disponibilidad de agua, lo cual afectará a la agricultura y la pesca, lo que puede tener un correlato muy fuerte en la seguridad alimentaria y la salud de la población en la región. Frente a ello, es necesario tomar acciones desde distintos ámbitos en los que nos desempeñamos, por lo que los panelistas que hoy nos acompañan nos darán sus aportes sobre los esfuerzos que podemos realizar desde el sector público, privado y la academia para contribuir a la adaptación al cambio climático en el país, en la región y en el mundo. En esa lógica, en este conversatorio buscamos lograr también su participación, por lo que tendremos distintas oportunidades de participar activamente y así involucrarnos en este proceso de conocer y tomar acción para adaptarnos al cambio climático. Les pido estar atentos a estas actividades. Finalmente, pero no menos importante, quiero manifestar mi agradecimiento a la profesora Katy Rubiños, que también nos acompaña, Leila Cruzado, Esperanza Martínez, por haber diseñado al detalle este evento. También a la Organización Estudiantil Acción Sostenible, cuyos representantes nos acompañan hoy como moderadores del conversatorio. Así también agradezco a la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional por todo el apoyo brindado. Muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad del Pacífico. Estoy segura que esta actividad será muy provechosa para ustedes y que contribuirá de manera importante a su formación profesional. Muchas gracias. Ahora quiero dejar con ustedes a Cristina Rodríguez Valladares, quien es licenciada en Economía con posgrado en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible. Tiene sólida experiencia profesional en la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión e implementación de políticas en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Actualmente es directora de adaptación al cambio climático y de certificación en el Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos y todas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y también de manera virtual. En principio agradecer desde UNAM a esta invitación al Centro de Investigación de la Universidad Pacífico, a esta conferencia. No sé quién escogió el nombre, pero creo que han dado el clavo justamente al hablar de los esfuerzos de adaptación al cambio climático con esta mirada desde el sector público, pero también desde la academia y el sector privado, sectores que son claves, ¿no? para avanzar en la acción climática en general. Desde el Ministerio del Ambiente estamos completamente convencidos que el sector público solo no puede hacer frente a esta crisis climática. Y los actores que nos acompañan para nosotros son realmente claves, como les decía, en este
crisis que debemos enfrentar. Quisiera empezar esta presentación contándoles qué estamos haciendo en el Perú en materia de cambio climático, con un contexto general y global. Ya previamente la directora Camiche lo comentó, los informes, la evidencia científica a nivel global claramente y de manera inequívoca nos señalan cómo las diferentes actividades humanas, ¿no?, de manera directa están justamente contribuyendo al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto el aumento en la temperatura media global del planeta, que por supuesto está trayendo impactos que ya son visibles y que justamente en este mes, como se mencionaba, en este mes de marzo, se publicó ya el sexto reporte que hace una síntesis de los reportes previos que se han ido publicando los últimos 2 años sobre adaptación, mitigación, océanos y otros temas desde el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, ¿no? Para nosotros es una base sólida científica porque este panel reúne justamente a los científicos del mundo que llegan a estas conclusiones y que recientemente han lanzado este informe de síntesis, donde justamente resaltan la importancia de tomar acción, ¿no?, para poder hacer frente y ir reduciendo los efectos del cambio climático. A nivel local también tenemos algunas cifras. En primer lugar, esta conferencia se centra justamente en la parte de los impactos, en la parte, por lo tanto, de tomar acción sobre adaptación. La adaptación en el Perú es una prioridad. Por todos los, ya se mencionaba antes, por todos los diferentes efectos que vienen con la presencia de peligros, ¿no?, que generan pérdidas, daños y alteraciones. Tenemos una cifra reciente, no se ha estimado que no actuar ante el cambio climático le costaría al Perú una reducción del PBI entre 11 y 20% hacia el 2050. Esta es unas cifras que justamente fueron publicadas el año pasado desde el Banco Central de Reserva. Acá está, bueno, ya justamente se describía previamente los diferentes, cuando hablamos de la parte de los impactos, estamos en principio hablando de diferentes tipos de peligros que están asociados al cambio climático. Muchas veces estos también vienen encadenados, ¿no? Uno va generando algunos otros peligros. Por ejemplo, si vemos el retroceso glaciar, en sí mismo genera otro tipo de peligros que pueden ser, por ejemplo, la ocurrencia de aludes, ¿no?, al aumentar el volumen de las lagunas, pero a su vez genera y desencadena otro tipo de peligros que tienen que ver con la disponibilidad en calidad y cantidad del recurso hídrico. Y bueno, hay otro conjunto de peligros que ustedes pueden ver también en las diferentes partes, además del país que me ocurre, ¿no? Comentarles que en temas de proyecciones, en el Perú nosotros contamos con escenarios de cambio climático, que son justamente las proyecciones de cómo se va a comportar principalmente la precipitación y la temperatura. Esto es un mapa que hace referencia a la precipitación, son los escenarios al 2050. En el Perú tenemos a la fecha escenarios de cambio climático a una escala de 10 kilómetros y de 5 kilómetros, que fueron elaborados por nuestro Servicio Nacional de Meteorología, el CENAMI, y actualmente también están haciendo, de hecho, quieren hacer algunas mejoras en estos modelos que han utilizado, ¿no? Pero a la fecha tenemos estimaciones al 2030, al 2050 de ambas variables que son clave, y justamente nos van diciendo los diferentes cambios porcentuales en la precipitación, ya sea en déficit, como en este caso todo lo que es color amarillo es déficit, y incrementos en tonalidades un poco más verdes. Este es otro mapa también que nos da ya la información en relación a la temperatura máxima y mínima. El primer mapa es sobre temperatura máxima, y por supuesto la parte más roja es la parte de los aumentos de
los cambios en la temperatura hacia el 2050, y el que está el siguiente mapa más naranja, digamos, es temperaturas mínimas, ¿no? Entonces, esta información también es clave cuando estamos hablando de cambio climático, entender no solamente lo que está sucediendo actualmente, sino ¿no? Pensar de una manera más prospectiva y por lo tanto tener información futura. Además, bueno, eso es con la información clave que tenemos. Además, también el Perú ratificó, por supuesto, el Acuerdo de París, acuerdo que suscribieron los 195 países y que buscan, ¿no? Como objetivo general poder mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento a 1.5. ¿no? Lo que no queremos llegar justamente es evitar ese 1.5 y también aumentar la capacidad de adaptarnos a los efectos que son adversos al cambio climático, promover la resiliencia. ¿Qué es lo que acordaron? ¿Cómo hacer, digamos, qué herramienta utilizar? Utilizamos los países justamente para alcanzar este objetivo. Una herramienta clave, y todos los países tenemos y hemos identificado, lo que se llama en el Acuerdo de París contribuciones determinadas a nivel nacional. Es un nombre un poco complejo, en inglés siempre las conocemos como las NDCs, que representan justamente ese compromiso que cada país, de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Ha determinado, y se espera que esto justamente sea cada 5 años volvernos más ambiciosos de cara a lograr el objetivo. De manera más amigable, en el Perú también lo conocemos como nuestro desafío climático o la CNDC. Resaltar además que en el país tenemos desde el año 2018, desde abril 2018, la ley marco sobre cambio climático, y en el 2019 aprobamos el reglamento de esta ley. Y justamente esto ha sido un hito clave para el país, porque aquí determinamos, ¿no? Y ordenamos la casa en términos institucionales, ¿no? En términos de gobernanza. El Ministerio del Ambiente pasó a ser la Autoridad Nacional en Cambio Climático, pero también los sectores, los gobiernos regionales y locales, autoridades en cada uno de sus niveles de gobierno. Y con esto también hay, bueno, ya en el detalle justamente de esta norma, es el enfoque de intergeneracional, género, interculturalidad es clave en la toma de decisiones. Y una parte importante también que se fortalece en el Perú es el marco institucional. Además de tener estas autoridades que les mencionaba, tanto en MINAM, sectores y regiones, también se fortaleció algunos espacios. En el caso del primer espacio que pueden ver, que es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, esta se crea y es el espacio justamente de alto nivel donde están representados los ministros, los ministerios con los ministros, también el CEPLAN, su centro de planificación, y gobiernos locales y municipales también tienen participación en esta comisión que toma las decisiones justamente en materia de adaptación y mitigación. Desde el MINAM en este trimestre justamente lo que estamos buscando es que se refuerce esta comisión, porque a la fecha son 14 ministerios y queremos que todos los ministerios en realidad formen parte de la comisión. Otra comisión que sí se reforzó, pero lleva más de 20 años en el Perú funcionando, es la Comisión Nacional de Cambio Climático, y este es un espacio público y no público. Aquí es donde se reúne el sector público, pero también hay la representación de 9 grupos de interés, y ahí está representada la academia. De hecho, tienen 2 representantes y que tienen detrás, estos 2 representantes tienen detrás una coordinación con un grupo de la academia, donde hay universidades, y también está la representación de la Universidad Pacífico. Y este es un espacio justamente para hacer seguimiento de las políticas y una coordinación directa con un instrumento clave que actualmente venimos elaborando, actualizando, mejor dicho, la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático. Y un tercer espacio que también nació a partir de este marco nuevo normativo, que es la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático, y aquí digamos, se revisan, se salen las propuestas justamente desde estos actores, tanto para medidas de adaptación como de mitigación. Entonces, solamente para mirar qué es lo que hay en el Perú en temas de adaptación,
para contribuir a la meta global que les decía del Acuerdo de París, nuestras CNSs o nuestro desafío climático está actualmente, o bueno, en el año 2015 priorizó 5 áreas temáticas. Hay medidas de adaptación concretas tanto en pesca, agricultura, en agua, en bosques, salud y agricultura. Y en el año 2020, donde nos tocaba, que cada 5 años del Acuerdo de París, los países van actualizando, agregamos 2 áreas temáticas más, turismo y transporte. En total, nosotros tenemos 84 medidas de adaptación. Esperamos que transporte y turismo este año también identifiquen sus medidas. Y para los que deseen más detalle de esta información, ahí está justamente el QR para descargar un catálogo que de manera simplificada detalla las medidas, sus plazos, sus indicadores, sus metas. Este trabajo no es un trabajo, como les decía, del Ministerio del Ambiente. Este es un trabajo que se hace con los diferentes ministerios del Estado. Estas 84 medidas que el Perú tiene, que está implementando, no está bajo responsabilidad necesariamente yo solo del Ministerio del Ambiente, como pueden ver aquí. El ministerio, también está Producción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Vivienda, tienen bajo su cargo responsabilidad de implementar estas medidas. También decía en el Acuerdo de París, los países estamos elaborando planes nacionales de adaptación. El Perú publicó su Plan Nacional de Adaptación en julio del 2021, y ahí, por supuesto, se da toda la orientación general en materia de adaptación al 2050, y en este plan ustedes van a poder ver justamente la parte de análisis de riesgos al 2030-2050, utilizando los escenarios climáticos que les contaba, para poder estimar unos riesgos futuros y también información actual, ¿no? Entonces, eso también es parte importante del instrumento que estamos implementando ahora. Algunos ejemplos aquí de algunas medidas en agricultura, en agua, pesca, cultura, en salud. Comentarles que también, por supuesto, después de, además de identificarlas, la idea es concretamente avanzar en su implementación. Esto es un pie, digamos, del porcentaje de los avances que se han tenido al 2021. Estamos en este momento trabajando con los sectores para ver los avances al 2022. Aún nos queda mucho trabajo por hacer, solamente, digamos, 73% en implementación. Y esto es un tema que estamos trabajando también, no solamente con el sector público, sino también con los demás actores para ir moviendo esa aguja e implementando, lograr, porque la meta de estas 84 medidas está al 2030. Entonces, acá hay un ejemplo de un sistema de alerta temprana agrometeorológicos que se implementó en Piura, que eso es parte de los ejemplos de medidas que también se tienen identificadas. Este es otro ejemplo también sobre información sobre la ocurrencia de olas de calor marina, floraciones algales nocivas y eventos sulfurosos. Y estos son algunos boletines de sistemas de alerta temprana a cargo del Ministerio de la Producción. Entonces, los principales temas que tenemos en materia de adaptación, contarles que estamos en una universidad, estamos con público de la academia, y también queríamos simplemente compartirles cómo pensamos que algunos espacios en los que se puede colaborar desde la academia, la investigación, además de el espacio de la Comisión Nacional de Cambio Climático que les contaba. La semana pasada, hoy es un jueves, el viernes pasado se presentó el Observatorio del Conocimiento Científico sobre Cambio Climático, un avance de lo que se tiene en el observatorio, y aquí la idea que de una manera más amigable se denomina ciencia climática, y la idea es aquí poder, de toda la investigación que existe a nivel global, poder, con el apoyo de los investigadores, poder tener, se denomina interpretaciones, unos párrafos que te permitan resaltar qué cosa dice justamente desde la ciencia, poder, digamos, dejarlo más simple para los tomadores de decisiones o para, en general, al público que quiera elaborar proyectos, ¿no?
tener base científica. Entonces, esa es la idea de este observatorio, y es un trabajo que está a cargo sobre todo de una de las entidades adscritas del Ministerio del Ambiente, que es el Instituto Geofísico del Perú, y más o menos, digamos, se selecciona, así funciona, en grandes rasgos, del artículo científico de un journal, de ahí el científico que lo selecciona hace una interpretación, como les digo, un par de párrafos para saber qué cosa realmente contiene, pueden ser en otros idiomas que sea el español, y la idea es con eso poder tener una herramienta para la toma de decisiones basada en ciencia y evidencia, ¿no? Entonces, una mirada de más o menos cómo funciona en grandes rasgos. El día de la presentación que tuvimos del lanzamiento de esta plataforma de ciencia climática que denominamos, ahí podemos ver más o menos hasta la fecha, ya habíamos pasado las 100 interpretaciones, y podíamos, más o menos son los nombres de los que se pueden agrupar, ¿no? Y de los que hasta ahora se puede avanzar, temas de salud, de gestión hídrica, glaciares, etc. Entonces, eso también es un espacio, además de la comisión, que podría ser de interés a este público, y no puse el correo, pero les puedo dejar el correo de la persona de contacto que les puede dar información para los que estén interesados sobre este tema. Y finalmente terminar, y asociado a esto último, resaltar que en materia de cambio climático la ciencia es clave, la ciencia para las personas, y poder avanzar a, por un lado, tener una reactivación económica verde. Creemos en la ciencia justamente para el futuro, y todo este trabajo de la acción climática también contribuye, por supuesto, a los objetivos de desarrollo sostenible, y a tener un desarrollo realmente sostenible, bajo en carbono y resilientes. Entonces creo que esto era... y dejarles este link donde también lo lanzamos la semana pasada, nuestro desafío climático.minap.gov.pe, no sé bien, pero... y aquí justamente hemos puesto en esta plataforma toda la información de lo que yo les he contado, y los demás temas que avanzamos en materia de cambio climático, para los que quieran conocer un poquito más del trabajo y ver desde cada uno de sus espacios cómo podrían seguir colaborando. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por la interesante presentación. Creo que nos ha quedado muy claro el avance que está tomando el Perú para poder mitigar lo que es el cambio climático, también la ruta y los objetivos que está teniendo. Entonces, cuando empezamos esta conferencia, les dijimos que nos interesa muchísimo su participación, porque es importante para nosotros determinar preguntas claves. Por eso vamos a hacer la primera, y les pido por favor que puedan entrar al Menti, tanto las personas que se encuentran en la conferencia como las personas que se encuentran en el Zoom. El código... Acá está. Listo. Pueden entrar a través de menti.com usando este código, y vamos a responder la primera pregunta, que es: desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la acción que se debe priorizar para el cambio climático? Una acción grande, algún problema que hayan visto en su comunidad, o algo relevante que quieren tocar. Recuerden que el Menti es una plataforma que se usa para ingresar palabras específicas, entonces vamos a ver cuál es el punto de vista de cada uno. Este es el código. Tenemos palabras como sensibilización, aumento de temperatura, tema que se tocó en la presentación de Cristina, conciencia ambiental, educación, adaptación, economía circular,
Para los que no hayan usado Menti antes, las palabras que se repitan más veces salen en un mayor tamaño, entonces sí podemos ver que educación y conciencia ambiental son dos de las prioridades que ustedes consideran que se debería tocar para abordar la temática de cambio climático. Entonces vamos a dar un minuto más si quieren agregar alguna idea. Con eso ya pasamos a seguir el conversatorio. Listo. Creo que nos podríamos quedar con las palabras de adaptación, educación, conciencia ambiental, mitigación y planificación. Entonces, para poder entrar un poquito más a lo que es el tema de cambio climático, vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Entonces, listo. Tenemos a Katy Rubiños, que es la investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. También es profesora del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales de la misma Casa de Estudios. Es PhD en Sostenibilidad y Máster en Ciencias de la Sostenibilidad por Arizona State University, Estados Unidos, y Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. El día de hoy, Katy nos acompaña virtualmente, pero tenemos otros panelistas que se encuentran aquí. Vamos a ir con Nicolás Bekenstein, quien es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesor del Departamento Académico de Administración de la misma Casa de Estudios. Así, es doctor en Ciencias Económicas, máster en Economía del Desarrollo y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Montreal. Sus intereses se centran en Economía del Desarrollo, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Por último, tenemos a la profesora Joana Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es profesora del Departamento Académico de Economía en la misma Casa de Estudios, es PhD en el Programa de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. También es licenciada en Economía por esta Casa de Estudios. Con ello vamos a pasar a las preguntas para poder iniciar el conversatorio. Bueno, les hemos planteado dos preguntas. Yo voy a comenzar con la inicial. Buenas tardes, Joana, Nicolás, y buenas noches, Katy. Quiero empezar la intervención planteando esta primera pregunta. ¿Cómo se vincula la investigación que ustedes realizan con los objetivos de adaptación al cambio climático en el Perú? Hola Rodrigo, hola Giovanna, Nicolás, Cristina, Roberto y buenas tardes a todos. Qué gusto estar hoy con ustedes, aunque sea de manera virtual. Voy a empezar yo a responder la pregunta, así lo habíamos acordado, no crean que me estoy metiendo de la nada. Pero bueno, quería contarles que mi investigación en general se ha centrado principalmente en la relación entre el uso del agua y la agricultura, por un lado, pero por otro lado también he estudiado lo que es la actividad económica en zonas forestales. El enfoque de todas mis investigaciones relacionadas a adaptación al cambio climático es bastante holístico, es decir, estudio la actividad económica que se está analizando, pero reconociéndolo como parte de un sistema socioecológico. Y por lo tanto voy a observar detenidamente las características de los actores que están en juego, ya sean los actores, por ejemplo, agricultores, o de repente del sector forestal, pero también los del sector público, y también reconociendo las características de los componentes ecológicos, y observando además la parte institucional, que es muy importante dentro de la investigación, que es cómo las leyes, cómo las reglas, las costumbres juegan un rol muy importante para generar ciertos incentivos para que los actores tomen cierta decisión, ¿no? Ya sea de colaborar o no colaborar con las medidas que se están acordando para generar la adaptación o el cuidado del ambiente o la generación de la actividad económica. Voy a dar un ejemplo puntual. Por ejemplo, uno de los estudios que he hecho es he estudiado la cuenca de Medio y Bajo Piura.
En este estudio vi más que nada la resiliencia hacia inundaciones. También he visto un poco el manejo de uso, el uso del agua en presencia de sequía, pero este caso que les quiero contar en particular es el de la resiliencia hacia inundaciones generalmente generadas por el fenómeno del Niño, ¿no? Y bueno, y generalmente mi foco ha sido nuevamente en una actividad económica, en este caso para los agricultores. Entonces es muy importante resaltar eso porque para hacer la agricultura en la costa se necesita muchísima infraestructura para poder movilizar el agua, para poder llevar a los sembríos, pero esta infraestructura también es muy útil en épocas de inundaciones. Entonces, ¿qué tan bien está mantenida esta infraestructura? Es importantísimo, no solamente para la época de sequías o para temporadas normales, que puede permitir un mejor manejo del agua para asegurarnos una buena cosecha, sino también para mitigar los efectos que pueden tener las inundaciones en estas temporadas que son tan difíciles. Mi foco de atención en general es hacia la acción colectiva. Es decir, veo cómo se generan estos incentivos para que los actores puedan colaborar con un fin en común, ¿no? En este caso es cómo hacemos para que más agua pueda llegar a más agricultores o para que la infraestructura esté bien cuidada para que cuando vengan las lluvias puedan protegernos de las inundaciones. En mis estudios encuentro que había una mejora en cuanto a esta colaboración de agricultores, pues porque hemos tenido varios efectos varios efectos del Niño que han ido dañando la infraestructura, la actividad económica y obviamente también se ha llevado algunas vidas. Y veo que está mejor, pero en sí todo el sistema muestra ser más frágil en los últimos eventos que en los anteriores. O sea, por ejemplo, en el último evento del 2016, el fenómeno del Niño no fue tan fuerte, pero tuvo los mismos daños, o sea, no mismos, pero similares a fenómenos niños que fueron más fuertes, como el del 97-98, ¿no? Y bueno, y otro de los hallazgos que tuve, por ejemplo, de esta investigación que quiero compartir con ustedes ahora, es que si por ejemplo decidimos tener una inversión hacia prevenir y ayudar a que este sistema sea más resiliente a las lluvias, puede ser que una inversión en el capital social, es decir, en esta colaboración de actores, puede ser más eficiente que, por ejemplo, inversiones aisladas o esporádicas en infraestructura física como el reservorio, los canales que generalmente se suelen hacer, ¿no? Idealmente los dos, pero si hay que decidir dónde invertir, por lo menos en investigación muestra que mirar el capital social es bastante importante. Buenos días a todos, soy Nicolás Picastel, profesor en el Departamento de Administración de la Universidad del Pacífico. Como mencionaron, soy también economista. Desde empecé a trabajar sobre el cambio climático dentro de un centro de desarrollo de la Universidad de Burdeos, que trabajaba, digamos, más la parte, por supuesto, de la dimensión social del desarrollo, pero en los años 2000 empezábamos a abrir una área, digamos, de desarrollo sostenible. Y empecé a trabajar mucho sobre el mercado de carbono. Aquí hablamos más de mitigación, entonces trabajé mucho con el FONAM desde el inicio, sobre los mecanismos de flexibilidad del cambio climático. Y particularmente para Perú sobre el impacto de los proyectos MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, perdón, que tenía un doble objetivo, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y participar al desarrollo sostenible de la zona. Entonces, han sido mis primeras investigaciones y sí hemos hecho un paper sobre ese tema, a ver si realmente esa inversión ha podido reducir la tasa de pobreza en el Perú por tipo de proyectos. Ha sido una investigación bien interesante. Eso es para parte de mitigación. Después, mi forma de trabajar en términos de investigación, siempre yo leo los informes del INAM, realmente, del IPCC, del CENAMI y del IGP. Sin ellos no podría trabajar. O sea, al término de adaptación, primero dimos cuenta de eso, que no es una novedad, la gente sabe que el cambio climático tiene una relación con el Niño, pero realmente no sabemos exactamente. Solo lo que sabemos es que puede haber una relación que hace que aumente, digamos, la frecuencia y la intensidad de los niños. El problema es que no soy climatólogo, entonces siempre yo dependo de los modelos de mi colega climatólogos. Entonces, necesito trabajar con los colegas del IGP que hacen un trabajo fantástico sobre la categorización de los niños, costero, no costero, global, etc. Entonces, los tres temas con que trabajar en relación al niño, primero ha sido el impacto de las infraestructuras.
sobre las carreteras de cada tipo de niños. Aquí utilizamos para los economistas modelo de equilibrio general porque queríamos ver, digamos, hacer un ejercicio más de proyección según el tipo de niños a 2030. Segundo, he tenido el gusto aquí en la Universidad del Pacífico de trabajar más tema local con asistente de investigación o nuevos colegas y retomar de mi que hacía antes, que ahora estoy en el Departamento de Administración, más la parte econométrica, sobre impacto local, lo que es clave para analizar el cambio climático. Entonces trabajé temas en los cuales me parecía que faltaba mucha investigación. Uno salía del informe del MINAM, que era un impacto positivo del fenómeno El Niño, que es digamos, la regeneración de los bosques secos gracias a esos eventos, que son ecosistemas frágiles, vulnerables. Entonces intentamos ver un poco la capacidad de generación de la población dentro de zona de bosque seco y afuera de zona de bosque seco para ver si ellos podían recuperar económicamente más rápido que los demás e intentar demostrar la importancia de ese ecosistema y luchar contra la deforestación también de ese sistema. Y otro ejemplo de investigación, para terminar, recién hemos trabajado sobre las reservas naturales marinas, MPA en inglés, ¿no? La idea era demostrar que Perú, pero no es el caso, no voy a decir al final que no ha hecho un buen trabajo, porque ahora hay una nueva reserva y sobrepasamos los 10%, pero antes había realmente un porcentaje de reserva natural marina protegida a un nivel muy bajo. Entonces la idea era ver si las reservas naturales, área natural protegida, podían ser consideradas como una estrategia de adaptación al cambio climático o al fenómeno del Niño, a ver si eso podía reducir la vulnerabilidad de los pescadores artesanales, ¿no? Dependiendo de lo que se permite dentro de la reserva. La reserva marina tiene un plan maestro que dice si puedes pescar. Entonces, son los últimos temas que he trabajado, pero mencionarles siempre que cuando hablamos de investigación dependemos en ciencias sociales y empresariales de muchos datos que necesitamos realmente en nuestra práctica. Porque hacen muy bien las instituciones como el GEFE, INAME, SENAME. Muchas gracias, Nicolás. Ahora, en mi caso, yo trabajo el tema desde hace bastante tiempo, en general, de cambio climático, adaptación, y trabajé mucho el tema de gestión de riesgo de desastre, ¿no? La mirada de cómo es, claro, los eventos extremos se pueden exacerbar por el efecto del cambio climático. Entonces, desde hace bastantes años, he mirado la idea de cómo la inversión pública, porque al final del día, todo esto de lo que hablamos, la investigación, los resultados, tienen que llevarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, o yo particularmente me enfoqué en tratar de ver cómo las decisiones de inversión pública incluyen el enfoque de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. Entonces uno puede mirar, claro, el riesgo del que hablamos en los temas, Cristina al inicio hablaba del monto que se podría perder del PBI, eso es el riesgo que puede ocurrir. Y eso es resultado de dos cosas, del peligro, la intensidad de los eventos, el fenómeno del Niño, pero también de nuestra vulnerabilidad frente a eso. Y entonces, para reducir la vulnerabilidad es donde entra la inversión, que justo también mencionaba Katy, en parte lo social y también la infraestructura pública. Y ahí es donde yo me he trabajado mucho mirando cómo es que la inversión pública realiza acciones para incluir este enfoque, para que nuestras carreteras, los caminos, todos los puentes tengan esa mirada no solo del transporte como tal, sino también este enfoque de estamos en un entorno cambiante y cómo podemos incorporar la variable de cambio climático dentro de esa inversión. Claro, eso va a ser más costoso y ahí es donde entramos los economistas, ¿no? ¿Cómo eso va a ser más costoso? Sí, porque tienes que hacer una inversión un poquito más grande, pero la haces hoy frente a evitar un conjunto de daños. Y ahí también entramos los economistas y es lo que yo hago. Pero entonces, claro, uno dice, bueno, hay esto. Y yo lo que siempre he estado mirando son las estadísticas de qué es lo que hacen los gobiernos locales, ¿no? Aquí y en estos días hemos hablado muchísimo en el país sobre temas de prevención. Y entonces, claro, cuando uno mira, les cuento un poquito las estadísticas de la inversión que realizan los gobiernos locales, por ejemplo, en gestión de riesgo de desastre. Hay una parte importante en prevención, solo por gobiernos locales, 453 millones programados en el 2022, de lo cual en prevención solo se gastó 283 millones, el 63%. Entonces uno dice,
Pero esto que estamos hablando, de decir vamos a incluir todo lo que ha mencionado Nicolás, lo que ha mencionado Katy, tiene que traducirse al final en lo que nosotros decimos que tienen que ser las acciones. Entonces, claro, estas cifras que les cuento las vengo viendo y ahora hemos avanzado un poquito, estas son más altas que antes, el uso de los recursos. Pero desde el 2005, y ahí Cristina no me dejará mentir porque nos conocemos desde esos años, ahí las cifras no hemos cambiado mucho, ¿no es cierto? En términos de gobiernos locales, gobiernos regionales, la misma historia. Incluso cuando uno ya mira las estadísticas y las hemos entrado en detalle, cuando miramos los gobiernos, tenemos varias cosas, cuando hicimos, tratamos de introducir estos conceptos en la inversión, miramos lo que hacían los gobiernos, por ejemplo, locales de la costa, de Tumbes a Lima. Entonces, hay regiones, La Libertad, por ejemplo, que es una región que siempre es afectada, gasta muy poco en prevención. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, todo esto de lo que hablamos tiene que introducirse y ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? En términos de lo que se puede hacer. La investigación que hacemos aquí es visibilizar que lo que hablamos todavía no se traduce en acción concreta, que es lo que debemos lograr, ¿no? Que esto de lo que estamos diciendo podamos tomar una acción y tomar mejores decisiones. Listo. Muchas gracias por sus respuestas. Creo que ahora tenemos una mejor idea del aporte que hace la academia en tema del cambio climático, pero sí nos gustaría tener una segunda pregunta para ustedes, que es, ¿qué esfuerzos adicionales de la academia y de otros sectores, tanto público y privado, podrían ayudar a que la investigación académica tenga un mayor impacto? Vamos a seguir el mismo orden de respuestas, no hay ningún problema. Entonces, vamos contigo. Genial. Gracias, Alessandra. Hola. Bueno, sí, yo creo que desde la academia tenemos que reconocer un poco lo que decía Nicolás, lo que decía también Joana, ¿no? Esta complejidad del tema y la necesidad de trabajar de una manera más colectiva, más multidisciplinaria, ¿no? Como decía Nicolás, bueno, yo no soy climatólogo, yo no conozco esta parte y claro, y como les contaba antes, desde mi enfoque, yo lo veo como un sistema. Entonces, cuando me pongo a entender la parte ecológica, necesito definitivamente apoyo de otras disciplinas, ¿no? Entonces, formar equipos mucho más multidisciplinarios, más grandes, para poder agarrar, para poder ver el tema con toda su complejidad y poder hacer recomendaciones más concretas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, he visto con muy buenos ojos la presentación de Cristina, los mecanismos que se están creando para poder dialogar un poco más entre la academia y el sector público. Y ahí, por ejemplo, ahora que estamos hablando de un nuevo niño, ¿no? Y otra vez estamos, desde mi punto de vista, buscando información para ver cómo lo podemos procesar, ahí me encantaría, por ejemplo, estrechar mayores lazos para ver si es que se puede recolectar cierta información que luego pueda ser procesada, ¿no? Entonces, no solamente yo creo que una conversación, no solamente ex post, ¿no? Sino también ex ante, como para tener este diálogo desde la academia de qué tipo de información podríamos necesitar para luego hacer estudios, ¿no? Perdón. Y también con el sector privado, que es definitivamente un actor muy clave tanto para la mitigación como para la adaptación, y que también va a necesitar esta información para tomar decisiones de riesgo, ¿no? Entonces, establecer equipos de investigación que sean no solamente multidisciplinarios, sino también que involucre al sector privado, al sector público, y también invitar a absolutamente todos los que están presentes o están atendiendo a esta conferencia a reconocer que eso ya es un tema en el que todos nos deberíamos involucrar de una u otra manera, ¿no? Creo que también, por último, algo que también escuché en la presentación de Cristina que me pareció muy, muy importante, es la capacidad que tenemos que desarrollar desde la academia para poder compartir la información de una manera más accesible, ¿no? Creo que eso también debería ser un esfuerzo desde nuestro punto de vista. Gracias. Yo creo que lo importante, primero a nivel académico, como lo hacemos, espero con nuestros estudiantes, seguir presentando el cambio climático como un problema de desarrollo, y no como un simple problema ambiental. Yo creo que la presentación de Cristina es clave. O sea, el cambio climático cambia nuestro modo de vida,
repensar, digamos, la agricultura, repensar el transporte, repensar las construcciones, etc. Entonces, por el lado del académico, creo que necesitamos seguir en este camino. Por el lado del sector público y de la institución pública, como lo he comentado, sin esta institución en el Perú no podemos trabajar. Entonces, a mí lo que me ayudaría es que, por ejemplo, el MINAM, además de publicar esos informes, que puedan informarnos sobre los puntos que podríamos investigar por el lado de la ciencia empresarial o de las ciencias sociales. Eso a mí me ayudaría. Por ejemplo, cuando he comentado que trabajó sobre selva marina, era porque había pocos estudios sobre este ODS en particular, que es el ODS 14, que es bien complicado porque no conocemos muy poco. Y por el lado del sector privado, como he mencionado, los proyectos MDL, que puede parecer antiguo, la finanza carbono, que ha conocido el problema del precio, pero no es tan antiguo, porque actualmente en responsabilidad social, por ejemplo, las empresas pueden utilizar, digamos, la huella carbono Perú, que ha inventado el INAM, con estrella. Una empresa que tiene 4 estrellas puede neutralizar sus emisiones. ¿Y cuál es el concepto que utilizamos, o el marco conceptual? Es el MDL. Entonces, seguimos con la finanza en carbono. No sé cómo va a terminar ese proceso, pero bueno, es importante tener unos conocimientos de la historia de la finanza en carbono, por un lado, la parte de investigación y la parte de análisis. Sí, en mi caso yo creo también hay como dos partes, ¿no? Lo que mencionaba Nicolás hace un rato del tema de la información, para nosotros es clave. Hoy hay mucha más información disponible que hace 10 o 15 años, entonces por ahí podemos avanzar. Y digo información porque nosotros desde la academia tenemos, claro, alumnos con los que trabajamos, y claro, nosotros, si esa información está disponible más fácilmente, podemos trabajar con ellos y empezar a formar estas generaciones y que se comprenda, y todos lo estamos haciendo el esfuerzo de que en todos los ámbitos, esto no es un tema sectorial, ¿no? Nosotros siempre decimos que seremos felices el día que el tema ambiental y el tema de cambio climático sea transversal y que todos entendamos que es un tema que no lo podemos, que lo mira solo un grupo de gente, sino que todos tenemos que hacer, por un lado. Y también es importante el tema de traducir nuestras investigaciones, ¿no? El tema, no a otro idioma, sino a algo que sea accionable y que la gente lo entienda fácilmente, ¿no? Me parece excelente el trabajo que están haciendo de traducir estos papers que son globales y que para decir, bueno, ¿cuál es el mensaje principal? Nosotros desde la academia tenemos que lograr eso, ¿no? En el Centro de Investigación tratamos de decir, bueno, ya este es el paper completo, las 30 páginas, hagamos un policy brief de 4 páginas y esto es los mensajes principales. Y ahí todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo. Yo creo que esa es una parte que necesitamos colaboración también con el sector público para que nos digan exactamente, bueno, por dónde ir, qué es lo que necesitan saber, y nosotros poner ahí el esfuerzo y las capacidades técnicas que tenemos y en asocio, ¿no? Porque eso es bien importante, ¿no? Nosotros no podemos hacer investigación en temas de cambio climático solitos, sino esto es un trabajo conjunto porque es multidisciplinario, ¿no? Solito un economista, un administrador no puede. Esto es un tema, y ahí es donde también necesitamos la participación y la colaboración a nivel de estos 3 grupos que estamos hoy aquí, el sector privado, el sector público y la academia, para tratar de traducir todo esto en resultados que sirvan. Porque al final del día lo que hacemos, tenemos que traducirlo en toma de decisiones y que quienes toman las decisiones lo hagan cada vez mejor. Por ahí vamos. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora tenemos una mejor idea del aporte de la academia a los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Ahora también tenemos una segunda pregunta para ustedes, para el público. Vamos a hacer una segunda dinámica de Menti, así que vamos a pasar a proyectar por aquí. Ok. Entonces, la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué sector o tema te gustaría que se estudie o que estudien sobre la acción climática?
El código es exactamente el mismo. Y el link se estará pasando por el chat para los que están de manera virtual. Ahí tenemos el aumento de temperatura, pueblos indígenas también, es un tema que debería hablarse, saberes ancestrales, actitudes, el tema urbano, la adaptación. Pueblos indígenas, vemos que pueblos indígenas y el aumento de temperatura son temas que están coincidiendo bastante por aquí. También por aquí tenemos el refugio climático, derechos humanos también. Vamos a dar un minutito más para que puedan ingresar sus respuestas. Políticas económicas, también la relación que guarda con ello. Efecto del turismo, bosques andinos, siembra del agua. Bueno, a grandes rasgos, tenemos que el aumento de temperaturas, saberes ancestrales y pueblos indígenas han tomado un protagonismo, por lo menos en esta pregunta. Es algo que se comparte bastante, por lo menos entre la audiencia. Por mi parte, quiero agradecerles por sus respuestas. Y a continuación, tenemos un video de 4 egresados de la universidad, en el que nos contarán cómo han participado desde cada uno de distintos frentes para contribuir con la acción climática. Espero que estos videos sean una fuente de inspiración para, por lo menos, el desarrollo personal de los que estamos entre la audiencia. Hola, mi nombre es Verónica Villena, soy economista de la Universidad del Pacífico, exalumna del pre y posgrado. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en los diferentes temas de la acción climática, desde la investigación, el diseño de políticas públicas, hasta la implementación de proyectos. Comencé saliendo justo de la universidad como parte de un proyecto de cooperación internacional que buscaba diseñar un seguro para la protección de pequeños agricultores y productores en la zona norte del país ante los riesgos climáticos. Esta oportunidad tan retadora me permitió luego dar un salto a la gestión pública, en donde ejercí como funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio del Ambiente. Como economista me especialicé en evaluación económica y las finanzas climáticas, y desde ahí he podido acompañar los distintos procesos y propuestas de políticas públicas ambientales que se han presentado. 2 de las que me gustaría destacar son la presentación del primer proyecto para el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, que buscaba proteger a guajales en Loreto. Y también tuve la chance de acompañar el diseño y la evaluación económica de los primeros objetivos de cambio climático en el Perú. En este rol también fui parte del equipo negociador de cambio climático ante Naciones Unidas, encargada de los temas de finanzas climáticas y mercados de carbono. Una experiencia bastante retadora, porque no solamente tocaba llevar a la esfera internacional nuestras oportunidades como país para gestionar el cambio climático y los retos y limitantes, sino también aprender cómo es que esa arquitectura internacional impactaba en el diseño de políticas públicas a nivel nacional. Y bueno, ahora, luego de mi paso por la academia también, ahora me dedico a la investigación en temas principalmente relacionados a mi experiencia, que es finanzas climáticas y evaluación económica, no solamente enfocado en temas monetarios, estimaciones de flujos financieros, sino también qué condiciones tenemos que implementar para habilitar el efectivo uso de estos recursos en el país. Y bueno, también en el interés que tengo por ampliar mis conocimientos en temas de gestión ambiental, incursioné en la investigación relacionada a economía circular y biodiversidad, la conservación y el uso sostenible, y de alguna manera triangular todo lo que he aprendido en gestión de cambio climático a estos nuevos temas, ¿no? Encantada de estar con ustedes y de participar de este foro, y nada, aprendamos juntos. Chao.
Hola, soy Carmen Pachas Piélago. Terminé la carrera de contabilidad en la Universidad del Pacífico en 1980. Era contadora de cuentas y ahora soy contadora de cuentos. Desde hace casi 20 años investigo los saberes del Perú antiguo y los transmito a niños y adultos, trasladándolos en un mágico viaje al pasado a través de mis más de 50 cuentos. Y los llevo a ese lugar donde pudieron suceder mis historias. Historias que tratan sobre la relación de nosotros, los seres humanos, con la naturaleza. Porque nosotros no somos los dueños de ella, somos parte de la naturaleza. Y eso lo tenían clarísimo los antiguos peruanos. Y eso es algo que nosotros conocemos ahora como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve la Organización de Naciones Unidas en su agenda al 2030. Los antiguos peruanos leían la naturaleza y aplicaban sus conocimientos en el uso adecuado de los recursos. A eso llamamos sostenibilidad. También, gracias a esa diversa y retadora geografía, ellos pudieron desarrollar esa mega biodiversidad que podría servir para alimentar y nutrir no solamente a los peruanos, sino también a todo el mundo. Aquí uno de los superfoods, la quinoa, que contiene casi tanta proteína como la carne. Esta variedad la cultivo en mi jardín. Los antiguos peruanos nunca construirían sus casas, sus viviendas, en tierras fértiles y tampoco en las quebradas. Ellos más bien podrían anticipar los fenómenos atmosféricos, como cuando en el norte, en el mar, aparecía el espóndilus, esta concha que solamente vive en aguas calientes. Esa relación que teníamos tan armoniosa con la naturaleza, la tenemos que recuperar. ¿Y cómo lo hago yo? Lo hago a través de mis cuentos. Así es. ¿Y cómo es que me inspiré? Bueno, con mucho amor leí la vida y algunas obras de nuestro amauta, José María Arguedas, y con eso cambió mi vida. Yo le prometí a él que yo iba a juntar las dos culturas, la andina y la occidental, porque de ambas se aprende. También me alimento de la filosofía que aprendo hace más de 20 años en la Acrópolis, de la responsabilidad social que aplicamos con un equipo de voluntarias, primero desde OWID Perú y después desde la Asociación Cultural Yacha y Puquiaypacha, que fundé en el año 2010. También me alimento de los conocimientos que me nutren mis amigas y mis amigos que son de diversas especialidades. Y hoy quiero mencionar también a nuestro querido profesor Carlos Amat y León, de quien aprendí muchas cosas y además también sobre el cambio climático. Es que hace muchos años quiero recordar unos eventos sobre enlazando la responsabilidad social con la empresa, la universidad, el colegio y las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese evento nosotros tuvimos la suerte de poder contar con esta revista sobre cambio climático que pudimos repartir a los participantes. Es ahora en que los efectos de esa desarmonía con la naturaleza se están sintiendo cada vez más. Entonces vienen más intensos y más frecuentes. Yo les dejo una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir del momento? Quedo atenta a sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos despedimos, hasta la próxima y los espero ahí. Gracias. Hola comunidad UP, soy Oscar Izaguirre, egresado de Economía 1999, Maestría en Finanzas 2013. En esta oportunidad vengo a comentarles la emisión de un bono verde que yo lideré en el equipo Incofide en el año 2019, luego de la reestructuración financiera del banco, producto de
algunas colocaciones muy malas que representaron 550 millones de dólares en bad loans, COFIDE volvió al mercado de capitales con un bono verde, el primero en el sistema financiero, por 100 millones de soles a 7 años. Un bono verde básicamente es un bono regular con una sola restricción, que es básicamente que los usos o el uso de los fondos van a ser exclusivamente para financiar proyectos de impacto ambiental positivo. Los recursos son aplicados al financiamiento verde o refinanciamiento de proyectos nuevos o existentes. En esta oportunidad, COFIDE tenía una cartera de proyectos ya ejecutados y fondeados, pero con esta reestructuración, digamos, a través del bono verde se logró una mejor tasa y una mejor duración para que calcen los proyectos. Este fue el primer bono verde del sistema financiero en abril del 2019, y lo hizo COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, y básicamente fue, entiendo, muy importante para poner la primera piedra, porque la verdad es que no hay mucha regulación al respecto. Afortunadamente trabajamos de la mano con la Bolsa de Valores de Lima y encontramos que dentro de la cantidad de documentos que se puede o que se deben de depositar en el sistema para poder aprobar el bono, encontrábamos que en los anexos podíamos colocar 2 informes: el informe verde, digamos, dándole el go a este bono verde de COFIDE, y la opinión de segundas partes, que es otro documento muy importante en el cual se verifica que efectivamente el bono es verde porque, digamos, le vamos a imprimir este tinte verde porque va a ir a financiar proyectos de impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Creo que es una buena manera de poder fondear proyectos verdes, sobre todo que prepandemia la cantidad, digamos, entre el 2012 y el 2018 o 2019, prepandemia, la tasa de crecimiento del fondeo verde fue de tasas anualizadas del 40% en crecimiento. Quiere decir que la cantidad de inversionistas con apetito por este tipo de inversiones sigue creciendo y el Perú no puede quedarse atrás. Hola, mi nombre es Denise Iqueda, ingeniera ambiental de la Agraria, junto con César Mesa de la Pacífico de Administración. Generamos y creamos Gania en el 2012. Viendo el tema del crecimiento excesivo de la ciudad a través del boom de la construcción y la reducción de áreas verdes, fundamos Gania, y uno de los principios que tiene Gania es contribuir con el incremento de jardines, tanto en las azoteas, en las paredes, incentivar también el tema de los huertos urbanos, el uso regulado de agua también a través de riego tecnificado, y es así que hacia la fecha hemos tenido un gran impacto a favor del medio ambiente. Nosotros como empresa a la fecha hemos tenido un impacto alrededor de 1 tonelada de CO2 capturado hasta hoy. Hemos implementado casi 15.000 metros cuadrados de jardines en azoteas, con vegetaciones de todo tipo, de árboles, de arbustos, de plantas sobre todo de bajo consumo de agua, porque una de las cosas que ha primado siempre en nuestros proyectos es que sean proyectos sostenibles, proyectos de bajo consumo de agua, plantas de bajo consumo de agua, sustratos también más ecológicos, y el uso tecnificado de ello para que el agua también sea medida en el tema de riego. Hemos tenido alrededor de 5.000 metros cuadrados de jardines en paredes. Es por ello que las islas de calor con nuestros proyectos tienen un impacto tanto cuando tienes un jardín en la azotea como cuando tienes jardines en los laterales. Te permite que toda la edificación, que vendría a ser el bloque gris, tenga mayor confort térmico, tanto a quienes los habitan como también a la parte externa, quienes nosotros estamos circundando, ¿no? Es para nosotros un reto seguir creciendo, seguir viendo las tecnologías para poder llevar más proyectos de este tipo.
Bueno, hemos visto historias que se complementan, pero también que nos invitan a pensar en cómo nosotros también podemos contribuir desde lo que nos apasiona. Por ejemplo, acá encontramos muchos alumnos de distintas carreras, pero vemos que no necesitamos ser de una carrera específicamente ambiental para poder impactar en el futuro. Entonces, siguiendo con esta presentación, tendremos la participación de Roberto Calderón, ex alumno de la Universidad del Pacífico y representante de la empresa Comercia Global SR. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, yo soy Roberto Calderón. Yo soy egresado de la Universidad del Pacífico. Soy código 2004, egresado 2008-2. Yo básicamente salí en el año 2009, donde hubo una grave crisis internacional, no fue el mejor año para salir. Ya acompañaba a mi padre en ciertos emprendimientos que él tenía dentro de la rama del reciclaje, pero junto a mi hermano, quien también es un egresado mayor, tiene 2 años más, César Calderón, decidimos aventurarnos y hacer que la empresa funcionara de otra manera. O sea, tratar de meterle una visión diferente a lo que es la dinámica del reciclaje. Para dar un poquito de contexto, algunas cosas interesantes que hemos hecho. Yo conocí a la actual ministra, Albina Ruiz, cuando trabajaba en Ciudad Saludable, y diseñamos lo que era la ruta de reciclaje en el Perú, un libro que publicamos, de repente no muy difundido, en el cual nos enfocamos en tratar de agrupar a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores o recicladores, para que puedan formalizarse y introducirse dentro de la cadena. Nosotros en ese momento veníamos dando algunas charlas en ADEX para poder llevarlos a que estos puedan valorizar mejor sus productos, tener una mejor economía y de hecho mejor rendimiento financiero, que es, yo creo que clave principal para que cualquier proyecto sea realmente sostenible, ¿no? Otra cosa interesante que hemos tenido dentro de nuestra aventura empresarial, nosotros fuimos los primeros que realizamos el tema del bono de chatarreo, ¿ya? El bono de chatarreo, para no decir muchas cosas, lo manejó el Ministerio de Transportes, el Ministerio, la Municipalidad de Lima. En ese momento no existía el Ministerio del Ambiente. Invertimos en una planta de 14.000 metros cuadrados con última tecnología y lo gracioso fue que solamente chatarremos 4 vehículos. ¿Por qué? Políticas públicas, de repente mal gestionadas, muchas cosas que se complicaron y bueno, vamos a ver que tenemos diferentes procesos administrativos que no se llegaron a cumplir. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir que el Perú, así como hemos visto a través de la charla, tiene mucha potencialidad de manejo de recursos, sí. Pero ¿dónde lo enfocamos? ¿Cómo lo hacemos? Depende de cada uno de nosotros como actores principales. Nosotros hemos hecho esta empresa en la cual estaremos formando oficialmente en el año 2017, pero ya venimos con una expertise de casi 20 años dentro del manejo de reciclaje. Así que vamos. Comercio global. Comercio global, yo tenía, cuando hablamos con algunos amigos también egresados y nos presentamos en algunas charlas o conversamos dentro de la vida diaria, es ¿qué somos, no? Bueno, yo puedo decir que he sido un chatarrero, sí. He sido un reciclador, sí. Pero vamos a verlo de otra manera. Yo me considero un comerciante de metales, especialista en chatarra metálica. ¿Por qué? Porque realmente tenemos la habilidad de poder comercializar de todo, con obviamente darle un fin sostenible, un fin de reciclaje, de darle un mejor uso de los recursos. En comercio global tenemos este tipo de maquinarias en las cuales nosotros brindamos servicios de destrucción, de demolición de activos. O sea, es divertido, sí, porque tenemos que destruir todo el día. O sea, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es romper. Y es un desestrés interesante, porque ¿qué nos ha caído? Nos ha caído pues máquinas tragamonedas, hemos destruido un par de fábricas. Ahorita venimos desmantelando una metalmecánica gigante en la avenida Argentina. Entonces, es apasionante, es retador. Algunos me dicen, oye, pero no eres ingeniero. No, no soy ingeniero, soy administrador, pero me encantarán los fierros y aquí estoy. Brindamos servicios de búsqueda de materiales, acopio, transporte, valorización y la comercialización. O sea, vamos desde el reciclador más pequeño hasta llevarlo a una fábrica probablemente en Japón y que eso sea bien utilizado. Algo que nos caracteriza mucho nosotros es que
yo no vendo un pedazo de metal, yo vendo química. Entonces, yo, por ejemplo, analizo qué es lo que estoy vendiendo y tengo, ok, ahí la partecita que nunca vi en el colegio de los elementos químicos, ¿no? Vamos a hablar de níquel, molibdeno. Ok, entonces eso es algo que no muchos hacen en el Perú, pero nosotros sí nos hemos enfocado en vender calidad. Y calidad es qué cosa es lo que realmente estoy ofreciendo. Nosotros vendemos a fundiciones locales, vendemos en exportación a fundiciones en el exterior, claro. Yo diría que la universidad sí me ayudó mucho a generar lazos de amistad con diferentes actores dentro de la industria. Me dio un conocimiento financiero bastante elevado, tanto así que nosotros cuando vendemos en la Bolsa de Valores, en COMEX y en la Bolsa de Valores de Londres, para poder nosotros fijar nuestros precios y tener márgenes interesantes dentro de la compra y venta, ¿no? Es algo que localmente no lo hacen los demás recicladores, entonces tenemos una ventaja porque tenemos el conocimiento, que creo que es algo invaluable en este momento. Para hablar un poquito de mi empresa, nosotros nos especializamos, realmente vendemos de todo, pero estos son nuestros 4 productos más importantes, que es la chatarra de hierro, o sea, todo lo que tienen acá y donde están sentados, algún día va a morir, el material. La lata de aluminio, somos uno de los principales exportadores de chatarra de aluminio en latas. Ahora vemos que el consumo se eleva drásticamente, o sea, hemos tenido un incremento de cerca de 35% este año solamente en acopio, porque está más de moda. O sea, si uno ve, yo conocí el caso, por ejemplo, de Liquid Death en Estados Unidos, es agua embotellada en frasco de aluminio. ¿Y por qué lo consumen? Porque se ve bien, se ve divertido. Y el Perú está surgiendo en un mejor consumo y para eso obviamente tiene que tener un buen final. El acero inoxidable es nuestra pasión. No muchos saben realmente lo que es el acero inoxidable tal cual. Y de repente la cosa más cercana que tienen son sus ollas o sus sartenes. Les puedo decir que eso no es acero inoxidable, ¿verdad? Pero si quieren hacer un buen intento de cuál es el mejor acero inoxidable para sus ollas y sartenes, agarren un imán, lo peguen en la su olla, y si no pega, es de lo mejor. Si pega, va a funcionar, pero bueno. Y acciones especiales, nos ha tocado desmantelar aviones, nos ha tocado desmantelar motores mineros muy impresionantes. Ellos tienen esta tecnología para el procesamiento de sus minerales, el procesamiento obviamente del sistema aeronáutico, porque manejan altas temperaturas y estos van a mercados específicos que pagan muy bien Europa, que pagan muy bien cierta parte de Estados Unidos. Y dado que tenemos la información o el cruce de la base de datos, podemos llegar a un cliente muy importante y que diría, bueno, este compadre, ¿cómo lo encontró? Bueno, así es, investigando, revisando, preguntando y observando, ¿no? Siempre hablamos de reciclar para tratar de reducir el tema de la contaminación. O sea, en verdad, antes de reciclar, lo mejor es no generar un residuo. O sea, tratemos de evitar generar el residuo. Siempre nosotros vemos el tema de prevención. Cuando nos llega un metal, a veces nos llegan sillas. Y digo, oye, esta silla realmente la tengo que destruir o se la puedo vender a alguien. Lo puedo reutilizar. No, esta silla pues, de 4 patas tiene 3, no sirve. Ya, ok. Lo destruimos y vamos, hacemos cajitas. Sí existen algunas cosas que no se pueden reciclar a fondo, ¿no? Que esa es una merma que también tenemos que estar tratando de cómo generarla o a qué relleno sanitario realmente podemos trasladar, porque no todo se puede reciclar, pero gran parte sí. Ahora les voy a comentar. Cuando hablamos de reciclaje, nosotros siempre pensamos, ok, vamos a ver que estos contenedores de diferentes colorcitos, le ponemos el plástico, papel, cartón. Esto acá es dentro de lo más común: papeles, vidrios, plásticos, metales. Metales es una gama muy amplia, es mi pasión. Ahora existe el reciclaje de aceites. La mayoría de restaurantes suele ya tener un proveedor o un cliente que va y le compra el aceite para reutilizarlo. Yo he visto el reciclaje de llantas. Es una industria que no ha avanzado en el Perú. Ya existe una norma que está obligando a la mayoría de importadores de vehículos que tengan que tener un destino final de sus llantas. De por sí la mayoría no sabe, pero cuando viene un carro a Perú, no viene con las llantas reales, viene con las llantas de mentirita y luego le hacen los cambios acá. Reciclaje de zapatillas es una cosa un poco loca porque le quitan la suela y sacan una sola más y va a un mercado secundario. Pero existe un comprador realmente.
Residuos de la construcción, ya existen algunas iniciativas locales privadas en que básicamente se hace una trituración de lo que son los ladrillos para generar nuevos ladrillos. Falta más impulso al tema. Nosotros lo hemos visto en una empresa líder local que lo hace de manera manual y estamos en conversaciones para ver cómo lo podemos ayudar, porque también tienen parte de metales que a nosotros nos interesa. Reciclajes de electrónicos es algo que está, pues, se ha puesto muy en boga en los últimos años. O sea, todos tenemos un smartphone, todos tenemos una computadora. ¿Qué pasa cuando el celular se le cae el agua y no funciona? Probablemente alguno lo tenga dentro de su cajón, o trata de venderlo, pero nadie lo quiere comprar porque no prende. Okay. Todos los celulares, todos los medios electrónicos tienen muchos elementos muy valiosos, desde cobre, oro, platino, y muchas otras cosas más que podrían ser utilizables, pero tienen que ser bien tratados. Este el tema de riesgo de la batería de litio. Entonces, creo que cómo hacer la cadena de generación para que esto pueda tener un final realmente responsable es parte del compromiso de las autoridades y parte del sector privado. Otras cosas, yo he visto reciclaje de huesos, no lo recomiendo. Reciclaje de jabones, cuando alguien va a un hotel, lo usa un ratito, lo deja y ahí se recicla. No en el Perú, pero lo he visto en otras ciudades. Generalmente, las empresas muy grandes tratan de hacer un reciclaje multipropósito. Entonces, por ejemplo, tengo una empresa que se me viene a la mente que es Sims, es un líder de Australia que tiene plantas a nivel mundial y recicla todo lo que he comentado en la parte de atrás, pero un proceso a una escala mucho mayor. Waste Management es una empresa americana que también tiene una cadena de valor muy similar en la recolección y procesamiento hasta el final dentro de los productos. De hecho, estos los que auspiciaron a Transformers y por eso tuvieron tanto dinero. Loacker es una empresa austríaca que fue uno de los primeros que nos contrató para ser traders desde Perú para los temas de metales. Entonces, básicamente ellos nos enseñaron cómo viene, cómo se hace, cómo se procesa y a dónde debería ir. Me dieron una instrucción básica, lo estoy muy agradecido, la verdad, y nos ayudaron a crecer para poder ser los empresarios que ahorita somos. Yo creo que como egresado, como empresario, tengo la responsabilidad de tratar de mejorar un poco mi industria y tratar de cambiar un poco la visión dentro del tema del reciclaje en el Perú. ¿Por qué? Porque yo creo que la idea es cambiar un poco la visión o la mentalidad de pasar de ser los residuos sólidos, como nos llaman de manera categórica, a ser materia prima de industria. O sea, tenemos que ir a ese lado para darle realmente la importancia que tiene el sector. Al fin y al cabo, nosotros somos commodities. O sea, uno transa cobres, transa fierros. Nosotros se puede embarcar 30.000 toneladas de este producto a cualquier parte del mundo y hay un comprador que sabe qué es lo que tú tienes, lo que quiere, cuánto vale y cuánto te puede pagar. Pero si nosotros no pasamos de ser un residuo sólido a, como se dice, la basurita, a ser un commodity, no vamos a tener realmente ese salto de la visión y querer emprender al respecto. Somos parte de la principal cadena de transformación de la industria. En el caso de los metales, nosotros abastecemos localmente a CIR Perú, a Ceros Arequipa, pero como un dato general, ¿no? El Perú está generando cerca de 35.000 toneladas mensuales de lo que es chatarra metálica. Sin embargo, la industria requiere cerca de 70.000. Entonces, cuando nosotros vemos a veces en Instagram o algunos posts, oye, ¿cómo importan? A Perú importa tanta chatarra o basura importada por Perú. Pero Perú no importa basura. Perú importa residuos sólidos y Perú importa materia prima. ¿Por qué? Porque estas industrias no tienen la cantidad necesaria para producir según su capacidad de producción completa. ¿Qué quiere decir? Si Perú produce 35, pero necesita 70, lo tiene que importar. De hecho, el reciclaje trae diferentes tecnologías. Tenemos lavatorios portátiles, tenemos clasificación antimagnética, destrucción de activos, compactadora de vehículos. Y finalmente lo que quiero es convertir la visión a ser una minería urbana, que es la forma en la cual lo ven otros países. Por último, algunos retos y oportunidades dentro de la cadena de reciclaje. Es un mercado nacional e internacional permanente. Existe una necesidad clara de know-how productivo. La gente no sabe cómo hacer las cosas.
La informalidad del sector es muy grande. No existe estandarización de procesos y control de calidad. No existe una marca de reciclaje en el Perú. O sea, si le pregunto a ustedes, una empresa de reciclaje, nadie me lo va a decir. Y bueno, acceso a mercados financieros, tecnológicos y de la academia también. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es pasar a una breve sección de preguntas del público. Si alguien de los presentes o de nuestros participantes en línea le gustaría hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros panelistas del día de hoy, le pido por favor que levante la mano, si vamos a omitir esta dinámica de Menti, o escribir en el chat de Zoom, según sea el caso. Entonces, también les agradeceríamos, por favor, si se pudieran presentar e indicar hacia quién va dirigida la pregunta. Ahí al fondo, me parece. Sí. ¿Sí? Sí, por favor, te pediría que te presentes y que formules tu pregunta y nos indiques a quién está dirigida. Ok. Bueno, mi nombre es Ana Paula Arenas. Actualmente estudio en el Pacífico, en el séptimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Y mi pregunta dirigida a la profesora Catherine Muñecos, quien desarrolló este estudio invitada de la imagen fibra en la cuenca de la fibra desde la Santísima que han estado viendo en el periodo superior que ella quieren focalizar. Entonces mi pregunta es, diversos estudios en la materia señalan que la crisis empieza con el colapso de los sectores de transporte. En la medida que existe una falta de credibilidad y de capacidad de asignar eficientemente los recursos a los departamentos y a los sectores productivos. Entonces, ¿cuál es, según su punto de vista, aquello que limita la toma de decisiones y ejecución de las acciones relacionadas a los estudiantes? Aquí. Sí, disculpen, tuve un problema de internet y no pude escuchar bien la pregunta. No sé si podrías repetirla, por favor. La última parte. ¿Cuál es su punto de vista respecto de esta premisa mencionada y cómo ello limita la toma de decisiones y ejecución de acciones relacionadas a la sostenibilidad? Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta porque he tenido problemas de audio, pero básicamente la sugerencia en función a la investigación que yo he podido hacer es, yo me concentré en todo lo que tiene que ver el manejo de la infraestructura pública para el uso del agua para la agricultura, y por lo tanto el enfoque fue básicamente para eso, ¿no? El problema está en que la infraestructura pública necesita muchísima inversión constante, que generalmente es el usuario quien lo debería de pagar, ¿no? Con la ayuda, evidentemente, de la parte pública. El tema está en que el mantenimiento de esta infraestructura va a depender de los pagos a tiempo de los usuarios, que generalmente van a tener problemas, dependiendo de qué tipo de agricultor estamos hablando, ¿no? Entonces, el apoyo institucional el que yo mencionaba, que creo que por ahí va la pregunta, era más que nada fortalecer esta dinámica de capital social, ¿no? Para que puedan cumplir constantemente con el pago de las cuotas, que se haga un sinceramiento de cuánto es lo que se puede, de un mejor monitoreo, ¿no? Para que puedan, para que la tasa de morosidad sea mucho menor,
como de lo que es actualmente, y que por lo tanto la calidad del sistema de riego no se deteriore tanto como lo está. Ahorita no me acuerdo cuánto era la cifra, pero recuerdo que era alrededor del 30% de eficiencia, que es bastante bajo, ¿no? Yo hice un estudio en Arizona, por ejemplo, y la tasa de eficiencia ahí era cerca del 70%. Entonces, a eso me refería yo con la parte de la fortaleza institucional, que podría ayudar a que los agricultores puedan tener una mejor, un desempeño en cuanto al pago y el mantenimiento de la infraestructura, que nos va a ayudar a aliviar los problemas cuando haya las inundaciones más fuertes, más frecuentes por el cambio climático, para poder aminorar estos impactos, ¿no? No sé si respondí la pregunta, disculpa, pero es que tenía problemas de audio, pero por ahí va la respuesta de la parte institucional. Muchas gracias, Katy. Ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguna otra persona que desee hacer algún cuestionamiento? ¿En los presentes o de repente por la mayoría? Sí, al fondo. Bueno, mi nombre es María Fernanda Tello, también estudio la carrera de séptimo ciclo. Y mi pregunta para Cristina Rodríguez es si a largo plazo, ¿cuál es su posición o si usted cree que se deberían considerar certificaciones medioambientales, así como actualmente se tiene el ISO 14001, obligatorias para las empresas en el Perú? Esto para impedir que el costo externo que estos generan sea menor y que puedan tener un impacto positivo en los stakeholders. Bueno, gracias por la consulta y bueno, felicitarlos a todos en realidad por estar aquí y el interés en estos temas. Como yo les decía al inicio, la participación de la academia es clave en todos estos temas. Específicamente sobre certificaciones, en general desde el Ministerio sí vemos y tratamos, bueno, son varios opciones que tenemos para ver cómo incentivar justamente al sector privado, ¿no? A que se involucre, ¿no? En todos, no solamente los temas de cambio climático, que además puede afectar en sí mismo el propio negocio, ¿no? Todos estos impactos de los cuales hablamos, de manera directa pueden perjudicar a los negocios, pero también justamente cómo pueden ir contribuyendo en los diferentes retos que aún tenemos en materia de cambio climático. Las certificaciones son un tipo, ahorita no es algo que digamos, se podría dar un ejemplo de lo que estamos ahorita implementando en creo, respecto a tu pregunta, pero ya se mencionaba también en la sala, tenemos en temas de cambio climático la huella de carbono Perú, ¿no? Y por ejemplo eso ha sido, al inicio teníamos una meta bien bajita, ¿no? Éramos como muy, queríamos como ver cómo estaba, ¿no? Cómo esto realmente iba a llamar al sector privado y también al sector público, y realmente ha sido una respuesta muy positiva, ¿no? Cada vez más, tenemos más de 1000 ahora empresas que están midiendo su huella de carbono y además buscando, ¿no? Porque hay estrellas, esto lo mencionaba Nicolás, hay estrellas, entonces buscando cómo, ¿no? Ganarse una estrella más y seguir aumentando, y en un momento del proceso se da un reconocimiento también. Entonces yo creo que estas sí son herramientas, ¿no? No es obligatorio, son voluntarias, ¿no? Pero al final del día lo voluntario también tiene su efecto, lo voluntario también genera interés, ¿no? Y en vez de estarles obligando, digamos, ¿no? Poniéndoles una multa, más bien los invitas, y es importante ahí el trabajo que se ha hecho en el Ministerio, como también mostrar los beneficios para ellos mismos, para la imagen y para el trabajo que hacen, y además su aporte también a la sociedad. Entonces yo sí creo que hay que ir explorando, dijimos en el Ministerio siempre cómo hacer cada vez más incentivos monetarios o no monetarios, pero eso es una herramienta que sí es clave también, ¿no? El sector privado, sobre todo para llamarlos. Bueno, eso sí. Gracias. Estimados participantes, muchas gracias por sus preguntas y por su asistencia.
A continuación los dejamos con las reflexiones finales a cargo de la profesora Rosario Gómez, coordinadora del área de Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y profesora principal del Departamento Académico de Economía de la misma universidad. Buenas tardes y compartir con todos la gran satisfacción de haber sido parte de este conversatorio y muy, ¿cómo podemos decir? Muy motivador de ver un diálogo abierto, variado entre los diferentes sectores, público, privado, la academia, y buscando puntos de encuentro. Cómo colaborar, cómo fortalecer la cooperación, y todos mostrando los aportes, los caminos realizados desde la gestión pública, qué se hace en el Ministerio del Ambiente y los esfuerzos que hay y la transparencia y voluntad para decir, y necesitamos unir esfuerzos para investigar más sobre el tema de adaptación. Un común denominador ha sido el reconocimiento y como es público desde el IPCC y desde los diferentes países que estamos comprometidos en luchar contra el cambio climático, es que la adaptación es una condición del desarrollo, tal como lo señaló Cristina, ¿no? Entonces, adaptarnos no son medidas para solamente el cambio climático, sino es una forma de impulsar un proceso de desarrollo sostenible en el país, más aún en un país reconocido como el tercer país más vulnerable en el mundo frente a los efectos adversos del cambio climático. Y en ese contexto, trabajar en adaptación significa, pues, desarrollar, cultivar, invertir en oportunidades para una manera alternativa de desarrollarnos, ¿no? Donde la vulnerabilidad se reduzca significativamente y podamos transitar por un camino de desarrollo sostenible, reduciendo una pobreza que ha aumentado en un contexto de la pandemia. En ese sentido, se han comentado diferentes líneas, diferentes formas de intervención, como se señala desde el ámbito público y el esfuerzo de trabajar de manera interinstitucional. Interinstitucional a nivel público, y señala Cristina, con todos los ministerios que se trabaja, y también el MEC es un actor, digamos, porque es el que asigna los recursos finalmente en los esquemas de desarrollo en nuestro país. Y el MEC también ha suscrito, es parte de la coalición de ministerios de Economía y Finanzas por la acción climática en el mundo. Entonces, desde el MEC están convencidos sobre el tema. Lo que se necesita es seguir uniendo esfuerzos y mejorando los mecanismos de coordinación. Tema clave que se ha destacado es la necesidad de información para impulsar, mejorar la investigación. Y desde la investigación y desde la academia, tema clave también es qué preguntas señalaba Nicolás, ¿no? Preguntas novedosas que puedan ser útiles para responderse y ahí encontrar los puntos de encuentro. Información para la investigación, investigación para la toma de decisiones públicas y privadas. Ese es un esquema cooperativo. Cooperamos para manejar la adaptación desde una perspectiva estratégica. Y en ese sentido la Universidad del Pacífico siempre abre estos espacios para este diálogo. Y mejor aún, liderado por jóvenes como Acción Sostenible. Qué orgullo que son los jóvenes los que están liderando este tema. Y Joana también comentaba, muy bien, unimos esfuerzos desde el ámbito nacional, regional, Katy las investigaciones, Nicolás lo que hace, pero al final, para la toma de decisiones se necesita asignación de recursos. Entonces, ¿cómo evaluamos esa asignación de recursos? Tenemos grandes metas, tenemos políticas públicas definidas, tenemos programas presupuestales y la acción, ¿qué cosas se está haciendo en materia de prevención de desastres? Han pasado 40 años y seguimos en esta época sorprendiéndonos que llegó el Niño, esta vez el Yaku. A Dios gracias tenemos un sistema meteorológico, ahora el Tsunami,
con alertas, pero ¿qué hacemos con la alerta si no tenemos eco a esa alerta? No tenemos protocolos coordinados para tener una acción conjunta. Ese es el esfuerzo, ese es el trabajo para las autoridades en los ámbitos locales, regionales, nacionales, pero también para los ciudadanos, ¿no? También este diálogo ayuda a ver una acción ciudadana. Y esa acción ciudadana es muy gratificante verla representada en el quehacer de nuestros egresados. Entonces, los egresados dicen qué están haciendo, desde las áreas verdes, desde el bono verde. Carmen Pacha me dio mucha alegría verla después de tantos años, los cuentos a partir de José María Arguedas. Roberto nos comenta un nuevo paradigma. O sea, la presentación de los egresados, cada uno comparte su visión sobre qué está haciendo frente al cambio climático, frente a un granito para el desarrollo sostenible de nuestro país. Y Roberto me parece muy interesante cómo comparte la visión de pasar del reciclaje, y cada uno puede tener en su cabeza qué significa reciclaje, a que es una actividad desde el muy informal hasta el reciclaje formal con empresas, etcétera, a una nueva concepción, a una nueva industria. Así como teníamos la gastronomía también, con muchos restaurantes cocinan rico, ahora existe una industria gastronómica, y Roberto lo que está planteando es una industria con todo lo que eso implica, pero que da mayores oportunidades de crecimiento y participación en diferentes mercados al país, y una manera también de crear empleo formal, porque su empresa es formal, esa empresa paga impuestos, ¿no? No es el reciclaje, no es el reciclaje, no es lo que paga. Se pagan impuestos, porque efectivamente eso es también el orgullo de nuestra universidad, de ver a jóvenes de diferentes generaciones comprometidos con estas iniciativas, y muestran pues que hacen gala de ser jóvenes empresarios responsables, con propósito, y que están trabajando con los valores de siempre. Un valor, pagamos impuestos, un valor, todos los que estamos de manera virtual, los que somos docentes, muy comprometidos con nuestros estudiantes, los estudiantes que han venido acá, profesores que han venido acá, todos tenemos un diálogo y en el cual podemos contribuir en nuestra acción diaria para seguir impulsando los esfuerzos, como es el título de nuestro conversatorio de hoy. Esfuerzos para la adaptación, esfuerzos para luchar frente al cambio climático. En realidad, todos esos esfuerzos es para impulsar un proceso de desarrollo sostenible en nuestro país. Muchísimas gracias. Y a continuación viene un breve video. Gracias. Thank you for being part of the 2023 Worldwide Teach-In on Climate and Justice. We hope you've learned of some paths you can follow to be part of repairing the climate. Here's what's coming from us at the Worldwide Teach-In for 2024. It can take air out of my little brother's lungs. What if it submerges my Bangladeshi land of love, magic, stories, and songs? I'm afraid my hands can do nothing to stop the downpour. I'm afraid it will leave us alone in a world of concrete and plastic. Groom Gaia into a vacant void. It will take the green and leave us in the dark. I'm afraid it will bring out the worst in people. Uprooting our families and communities. Leaving our children to an irreversible nightmare. Taking the beauty of each season from us. Causing untold suffering that could have been prevented. I am afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. What are we being taught? What are they teaching us? Economics, literature, math, engineering, history, music. What meaning do they hold if our climate swallows us whole? I can be courageous. I can be courageous. I can use my voice and passion, keep fighting even on the days it feels hopeless. I can fight for my people. I can hold on to the beauty we still have.
I can save our land against this man-made havoc. I can be a voice for the sky, the soil, and the sea. I can make a good future for our next generation. I can stand up, even when it feels easier to sit down. I can love my brothers and sisters and protect their lives, because we have the same mother, the great Mother Earth. I can be louder than polluters that try to silence life. I can do my part and lead others around me to do better. I can ask my teacher to make climate. I can ask my teacher to make climate a class. I can ask my teacher to make climate a class. Make climate a class. Thank you for being. Listo, con el video terminamos la presentación de esfuerzos de adaptación al cambio climático. Muchas gracias por su asistencia, agradecer a los panelistas y sobre todo agradecer el interés que tienen en realidad estudiantes, profesores de seguir capacitándose en estos temas como adaptación al cambio climático. Muchas gracias a todos, yo me despido. Gracias.